Cosas que volarán tu cabeza. ¿Sabías que en Dubái existe un concurso llamado Tu Hijo en Oro? Es un programa para perder peso y luchar contra la obesidad infantil a través de incentivos económicos. Los padres pueden registrarse con sus hijos y por cada kilo perdido obtienen 1 gramo de oro. Y si el niño participa solo, la recompensa se duplica. Claramente el objetivo de esta iniciativa es fomentar un estilo de vida mucho más saludable dentro de la comunidad. Aunque no lo creas, Steve Jobs tuvo una hija que inicialmente se negó a reconocer como suya. Te hablo de Lisa Brennan Jobs, una joven producto de un amorío juvenil que tuvo Steve Jobs con una mujer llamada Chris Ann Brennan. Al principio no lo hizo, pero con los años se dio y la reconoció como su hija, otorgándole su apellido. Sorprendentemente, solo existen 8 pilotos en el mundo que están certificados para aterrizar en el aeropuerto de Paro, uno de los más peligrosos del mundo. Se encuentra ubicado en el Himalaya, y resulta que Paro está situado en un valle, y para llegar allí, los pilotos deben tener una habilidad totalmente excepcional para aterrizar, además de una capacitación especializada para lidiar con el terreno y sus variables climáticas. En China, algunas personas tienen tortugas vivas en pequeños recipientes sellados con agua y las utilizan como llaveros. Y no hay una explicación lógica para esta práctica, pues no tiene ningún significado religioso o cultural, pero casi todos los países están de acuerdo en que es totalmente inhumana y, por supuesto, un claro ejemplo de maltrato animal. Así que China intentó prohibir estos accesorios, entre comillas, pero hasta el sol de hoy siguen disponibles en el mercado negro. Arabia Saudita promueve el matrimonio entre parientes cercanos, como primos hermanos, debido a los valores inculcados dentro de su comunidad. Esta tradición aumentó el riesgo de trastornos genéticos recesivos en la región, como la talasemia, la anemia falciforme, la sordera y el mutismo. Los hijos de estas uniones tienen probabilidades mucho más altas de heredar hasta 2 pares de cromosomas defectuosos. En el 2004, Fox causó controversia con un reality show llamado The Swan, en el cual buscaban chicas que se sintieran feas para someterlas a un montón de procedimientos estéticos hasta estar conformes consigo mismas. Se supone que el programa buscaba aumentar la autoestima y la confianza de estas mujeres, pero fue cancelado después de la primera temporada tras ser acusados de promover un estándar de belleza poco realista. ¿Sabías que en los Países Bajos existe un pueblito para las personas con demencia? Su nombre es Dementia Village y fue diseñado para adultos mayores con demencia o Alzheimer. El lugar simula una pequeña villa holandesa, con tiendas, restaurantes y espacios públicos, para que los residentes crean que llevan vidas completamente normales. Incluso, los enfermeros y cuidadores se visten de forma casual para no alterar ni confundir a los pacientes. Hace 5000 años, China inventó el esmalte de uñas para simbolizar la riqueza y el poder. Para que te hagas una idea, solo podía ser utilizado por los miembros de la élite. El resto de la población lo tenía totalmente prohibido. Y de hecho, si encontraban a un plebeyo con las uñas pintadas, lo castigaban con la pena de muerte. Imagina el nivel de clasismo que existía en aquella época en aquel país. Todos los retratos de Cristóbal Colón son producto de la imaginación de los artistas, ya que en realidad este hombre nunca accedió a posar para un retrato, y si lo hizo, ningún cuadro se pudo conservar para que sepamos realmente cuál era su apariencia física. La representación que existe de él está basada en descripciones escritas y algunas especulaciones, pero lamentablemente no hay información real sobre su aspecto. Antes, en algunas regiones de China, los aldeanos consumían fósiles de dinosaurios a través de la medicina tradicional, con la creencia de que estos huesos, entre comillas, pertenecían a antiguos dragones voladores. Los habitantes locales pensaban que estos huesos tenían poderes especiales y que podían tratar diversas enfermedades, a pesar de que esta práctica no tenía ningún tipo de respaldo científico. Además, la explotación de los fósiles es un delito, pues son patrimonios naturales. Los bisturís de obsidiana, conocidos como navajas de obsidiana, son los más filosos del mundo, con un grosor de aproximadamente 3 nanómetros. Ahora, para ponerte en contexto, una hebra de ADN mide 2.5 nanómetros y una hoja de papel mide 100.000 nanómetros. Así que como son tan finos, solo se utilizan en casos específicos, donde se requiera un corte extremadamente preciso y limpio, como las cirugías oculares. F. Scott Fitzgerald, el escritor de El Gran Gatsby, murió creyendo que su libro fue un fracaso. Durante la Segunda Guerra Mundial, se enviaron 155.000 copias de la novela a los soldados en el extranjero para fomentar el hábito de la lectura, lo que catapultó la obra al éxito mundial. Actualmente, aunque su autor no lo esperaba, El Gran Gatsby es un clásico de la literatura y vende 500.000 de copias actualmente.
¿Sabías que Jimi Hendrix tuvo que aprender a tocar la guitarra con la mano derecha a pesar de ser zurdo, porque su papá creía que ser zurdo era cosa del diablo? A pesar de ello, aprendió de cierta manera a tocar al revés, pero con el tiempo se rebelaría y usaría una guitarra para diestros y la tocaría con la mano izquierda. Si quieres afirmar la autenticidad de un diamante, hazle una radiografía. Los diamantes reales son radiolúcidos, lo que significa que no son visibles a través de una radiografía convencional. Esto se debe a que los diamantes no interactúan con los rayos X utilizados en medicina y en seguridad. Así que, por ejemplo, en los aeropuertos, es muy difícil detectar si un pasajero lleva esta clase de objetos en su equipaje, pero las imitaciones de diamantes sí aparecen en cualquier radiografía. En el 2007, durante la presentación del primer iPhone, Steve Jobs hizo la primera llamada pública desde el dispositivo de Apple. Llamó al Starbucks más cercano y pidió 4,000 cafés con leche, haciendo reír a todo el público. Luego, como parte del chiste, dijo, "Es broma", y colgó. Y a pesar de ser una anécdota graciosa, esa llamada marcó un antes y un después en la historia de la tecnología mundial. ¿Recuerdas la icónica escena del espagueti en La Dama y el Vagabundo? Pues originalmente Walt Disney estaba en contra de esta animación. Según él, la escena debía transmitir romanticismo y la situación con el espagueti le parecía algo tonta. El animador Frank Thomas no estuvo de acuerdo y animó toda la escena solo para convencerlo. Y cuando Walt vio el trabajo final, quedó tan impresionado que aprobó el proyecto. ¿Has oído la historia de la muerte de Steve Allen, uno de los comediantes más importantes de la historia de los Estados Unidos? Este comediante iba a visitar a su hijo y justo en ese momento sufrió un accidente. Un hombre chocó contra su auto. Allen bromeó sobre la situación diciendo que algunas personas estaban dispuestas a hacer lo que sea por un autógrafo. Llegó a casa de su hijo y tomó una siesta, de la cual no despertó, porque resulta que el accidente le rompió las costillas y le perforó los vasos sanguíneos. En el 2014, debido a un error técnico en la versión canadiense de iTunes, se subió una canción de Taylor Swift titulada Track 3. La canción consistía en 8 segundos de ruido estático y se vendió en $1.29. Sorprendentemente, los fanáticos de Taylor lograron posicionar la canción en la cima de las listas de iTunes, aún después de saber que solo era un error. Así que nunca subestimes el poder de Taylor Swift o el de los Swifties. Wallace Hartley, uno de los músicos principales del Titanic, tocó su violín hasta que el barco se hundió por completo para calmar a los pasajeros. Sorpresivamente, su cuerpo fue rescatado junto con el violín, y en el 2013 fue subastado por nada más y nada menos que $1.7 millones. Un siglo después de este famoso naufragio, todavía hay personas interesadas en pagar lo que sea que provenga de él. ¿Sabías que el primer desodorante para hombres se lanzó en el mercado en 1935? Pues sí, a diferencia de los desodorantes femeninos que existen desde 1888. Esta diferencia cronológica pasó porque a principios del siglo XX, el mal olor corporal no era considerado como un problema para los hombres. Al contrario, se consideraba que era parte de la masculinidad. Así que probablemente ir al gimnasio era una película de terror. Existe un término científico para ese momento en el que te sientes que se te congeló el cerebro y es ganglioneuralgia esfenopalatina. Cuando comes algo muy frío, los receptores del dolor que se encuentran en tu boca tratan de enviar señales al sistema nervioso, y el cerebro las capta en la frente porque los nervios se extienden por todo el rostro. Así que pues, básicamente el cerebro piensa que el dolor está en tu cabeza. Las zonas azules son aquellas regiones del mundo donde los habitantes suelen llegar a cumplir más de 100 años. Y aunque parezca increíble, solo hay 5 áreas con esta característica tan inusual: Cerdeña, en Italia; Okinawa, en Japón; Península de Nicoya, en Costa Rica; Loma Linda, en California; e Icaria, en Grecia. Los estudios científicos indican que los habitantes de estos lugares mantienen dietas saludables, hacen ejercicio y evitan el estrés. Ruanda, un país africano, tiene la política más estricta del mundo en cuanto a las bolsas de plástico. En el 2008, el gobierno ruandés prohibió la importación, fabricación y venta de bolsas plásticas con el objetivo de reducir la contaminación ambiental y mantener limpio el territorio. Incluso en los aeropuertos, si encuentran una bolsa de plástico en el equipaje de un turista, la confiscan de inmediato. Los colores del movimiento Rastafari, rojo, amarillo y verde, están basados en la bandera de Etiopía y no tienen nada que ver con la bandera de Jamaica. Dentro de la cultura Rastafari, el emperador Haile Selassie I se considera como una encarnación divina y es originario de Etiopía. Por eso tomaron sus colores al principio del movimiento en la década de 1930. Según diversos estudios científicos, las náuseas matutinas que sufren las mujeres embarazadas podrían estar relacionadas con un propósito evolutivo para proteger al feto.
Esta hipótesis, que todavía no está 100% verificada, ya que todos los embarazos son diferentes, plantea la idea de que el vómito limpia el sistema de la madre de todas aquellas toxinas que podrían ser dañinas para el feto, como alimentos contaminados. En Mozambique han implementado una serie de regulaciones ambientales para proteger la fauna silvestre. Una de ellas es que las líneas eléctricas y aéreas deben tener una altura mínima de 12 metros, y esto para garantizar el paso seguro de las jirafas y otros animales altos por debajo de los cables. ¿Sabías que los ciudadanos estadounidenses pueden conseguir un saludo de la Casa Blanca para celebrar ocasiones especiales totalmente gratis? Sí, este derecho puede aplicarse en bodas, aniversarios, nacimientos e incluso bautizos. Los detalles y el procedimiento pueden variar según la administración del cargo, pero muy pocos habitantes hacen uso de esta posibilidad. Las personas zurdas no suelen ser tomadas en cuenta para los estudios sobre el funcionamiento del cerebro. Resulta que en la mayoría de las personas diestras, el lenguaje se procesa en el hemisferio izquierdo del cerebro, y en los zurdos puede ser en el derecho o en ambos, por lo que la investigación no estaría sujeta a una variable estable, y tampoco pueden participar en pruebas relacionadas al movimiento o con imágenes cerebrales. ¿Sabías que los tardígrados han sobrevivido a las 5 extinciones masivas que han pasado en el planeta Tierra? Estos animales son considerados como los organismos más resistentes del mundo, pues tienen la capacidad de soportar un sinfín de condiciones precarias, como la radiación, altas y bajas temperaturas, presión y la ausencia de agua. De hecho, existen desde hace 500 millones de años, mientras que la primera extinción masiva se dio hace aproximadamente 443 millones de años. Elon Musk organizó más de 1000 fiestas en clubes nocturnos de Los Ángeles para pagar el alquiler de su casa mientras estudiaba en la Universidad de Pensilvania. El fundador de SpaceX vendía las entradas a las fiestas con una tarifa especial para que la gente asistiera, y gracias a esta idea, pudo cubrir todos sus gastos estudiantiles hasta finalizar su formación académica. Bye bye.